Hola mis amigos, bienvenidos a Ciencia HN. En temas anteriores hemos abordado a las células eucariotas y hemos conocido cuán complejas son, tanto abordando su núcleo y su citoplasma. Los siguientes microorganismos que abordaremos son los procariotas, microorganismos que tienen una mayor relevancia en el estudio de la microbiología, ya que estos se encuentran un peldaño abajo en la escala evolutiva. Entonces, adelante. Si comenzamos a hablar sobre los procariotas, lo primero que debemos decir es que estos microorganismos son mucho más simples que los eucariotas. Pero una característica sumamente diferente es que su envoltura celular es mucho más compleja. Y pues tener esta envoltura celular más compleja le permite sobrevivir a condiciones desfavorables. Pero recordemos algo, cuando hablamos de las eucariotas, decíamos que las eucariotas tienen un núcleo verdadero. Entonces, ¿qué pasa con las procariotas? Las procariotas no poseen un verdadero núcleo. Es entonces que su material genético o ADN se almacena en una estructura llamada nucleoide. El hecho de no tener un ADN recubierto por una membrana nuclear y que lo convierta en un núcleo verdadero hace que su material genético se encuentre en el citoplasma. Es así entonces que para que no exista un conflicto electroquímico, la carga negativa del ADN se debe neutralizar por la presencia de algunas poliaminas o también con la presencia de iones de magnesio cargados positivamente. Cuando se habla del ADN de la mayoría de las bacterias, algo que las caracteriza es que este es una molécula única, circular y continua. A diferencia del ADN de las células eucariotas, que tal como lo recordamos, es una doble hélice. Sin embargo, no todas las bacterias presentan esta característica que he mencionado anteriormente de la mayoría de las células procariotas, ya que se ha demostrado que algunas bacterias pueden tener 2, 3 y hasta 4 cromosomas. Tal es el caso de las bacterias Vibrio cholerae y Brucella melitensis, las cuales tienen hasta 2 cromosomas. ¿Recuerdan que decíamos que el ADN de las células procariotas es circular? Pues no se cumple siempre esto. No todas las bacterias tienen un material genético circular. Tal es el caso de Borrelia burgdorferi y Streptomyces colliculor, las cuales tienen un material genético lineal. Dejando a un lado el pseudonúcleo que poseen las células procariotas, podemos centrarnos en abordar el citoplasma. Y es bastante similar al citoplasma de las células eucariotas. Pero, ¿recuerdan sobre los plástidos? Decíamos que los plástidos eran las mitocondrias y los cloroplastos, pero en las células procariotas estos no existen. Si no existen, entonces, ¿cómo estas células procariotas producen energía? Para producir la energía, estas enzimas de transporte de electrones se encuentran en la membrana citoplasmática. Además de esto, las bacterias cuentan con un mecanismo de almacenamiento de reserva en algunos gránulos insolubles, y estos gránulos insolubles se llaman cuerpos de inclusión. Estos cuerpos de inclusión están limitados por una membrana bastante delgada formada por lípidos. De los cuerpos de inclusión más conocidos que cuentan las bacterias, se puede hablar del PHP, que es el ácido polibeta hidroxibutírico. Esta molécula se produce cuando el nitrógeno, sulfuro y fósforo son limitados, pero hay un exceso de carbono. Además, hay otras bacterias que pueden acumular grandes reservas de fosfato inorgánico, como gránulos de polifosfato. Esto lo hacen para producir ácidos nucleicos y fosfolípidos. Ahora abordemos la envoltura celular. La envoltura celular es una envoltura completamente compleja, compuesta por un gran número de capas. Nos centraremos en esta ocasión sobre la membrana celular. La membrana celular está formada por fosfolípidos y hasta unos 200 tipos de proteínas. Algo interesante es que las arqueobacterias contienen un lípido que es singular, los isoprenoides, en lugar de los ácidos grasos que comúnmente tienen las otras células. Poseer estos isoprenoides les permite que estas arqueobacterias proliferen en condiciones como grandes concentraciones de sal, pH bajo o temperaturas elevadas. Pero si nos preguntamos cuáles son las principales funciones que tiene esta membrana celular, vamos a enumerar cada una de ellas. Número 1.
permeabilidad selectiva y transporte de solutos. Número 2, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Número 3, excreción de exoenzimas hidrolíticas. Número 4, transporte de enzimas y moléculas para la biosíntesis de ADN, lípidos de membrana y polímeros de pared. Y número 5, portar receptores y proteínas quimiotácticas. Así que hablaremos a profundidad de cada una de estas funciones. Comencemos con la permeabilidad de transporte. Sabemos entonces que la membrana celular es impermeable a la mayoría de las moléculas hidrofílicas, pero existe un sistema de transporte. Un sistema de transporte que permite la movilización de moléculas de adentro hacia afuera de la célula o de afuera hacia adentro de la célula. Sin embargo, la mayoría trabajan contra gradiente de concentración, pero para esto es necesario utilizar energía. Existen algunos mecanismos básicos de transporte. Número 1, pasivo. Número 2, transporte activo. Número 3, translocación de grupo y algunos procesos especiales. ¿Qué es entonces el transporte pasivo? El transporte pasivo depende principalmente de la difusión de las moléculas. En este no es necesario utilización de energía, pero debe reunir un requisito, que debe haber mayor concentración fuera de la célula para que éstas se puedan movilizar a un sitio de menor concentración. Generalmente se puede dividir entre transporte pasivo simple y transporte pasivo facilitado. El simple generalmente es la movilización de aquellas moléculas pequeñas, tales como oxígeno, dióxido de carbono o hasta moléculas de agua. Y en el transporte pasivo facilitado, ese movimiento facilitado es producido por conductos de proteínas. Por otra parte, el transporte activo es un transporte mucho más especializado, porque con este se logra que las concentraciones de moléculas sean mucho mayores en un punto dado de la célula. Pero para que exista un transporte activo es necesaria la utilización de una fuente de energía, ya sea una energía potencial o ya sea una energía química. Se puede hablar de dos tipos de transporte activo, uno que es acoplado con iones y otro que es acoplado a un cassette unido con ATP. El transporte activo acoplado con iones, aquí lo que sucede es que para desplazar una molécula de un punto a otro es necesaria la existencia de un gradiente iónico previamente establecido, como una fuerza de movimiento por sodio o una fuerza de movimiento provocado por protones. Los tipos de transporte acoplado con iones pueden ser simple o también llamado uniporte, cotransporte unidireccional, que es el simporte, y el cotransporte bidireccional, también llamado antiporte. Por otro lado, tenemos al transporte dependiente de cassette unido a ATP. Tal como su nombre lo dice, es necesaria la existencia de ATP. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Se emplea la hidrólisis de ATP y con esa energía sirve para abrir los poros de membrana y así que las moléculas puedan pasar a través de esos poros. Casi el 40% de los sustratos transportados por Escherichia coli usan este tipo de transporte. Otro de los mecanismos de transporte que habíamos mencionado anteriormente es la translocación de grupo. Generalmente este proceso lo utilizan las bacterias para captar glucosa y manosa. Aquí lo que debe suceder es que una proteína transportadora de membrana sufre una fosforilación en el citoplasma por una molécula que se llama fosfoenol piruvato. Luego, esta molécula se une al azúcar libre en la cara exterior de la membrana y luego se transporta al citoplasma liberando un carbohidrato unido a un fosfato. Todo este proceso son llamados sistemas de fosfotransferasas. Para finalizar con los mecanismos de transporte, podemos incluir algunos procesos especiales. Es sumamente importante mencionar que la mayoría de las bacterias necesitan el hierro como fuente principal de supervivencia.
Los sitios donde las bacterias pueden extraer el hierro generalmente se encuentran en compartimientos animales. Sin embargo, los compartimientos animales no contienen hierro libre, sino que se encuentran en moléculas complejas tales como la transferrina o la lactoferrina. Es por ello que las bacterias secretan sideróforos. Los sideróforos causan quelación de hierro y favorecen su transporte a complejos que son solubles y que pueden ser digeridos por estas. La segunda función que tiene la membrana celular es el transporte de electrones. En la membrana celular pues se ubican los citocromos y otras enzimas que llevan a cabo la respiración celular y el transporte de electrones. La membrana celular es entonces un análogo de la membrana mitocondrial. Y esto es lo que refuerza la teoría que muchos científicos mencionan de que las células procariotas en realidad formaron una endosimbiosis con otras células y se convirtieron pues en los plástidos que ya hemos mencionado. La tercera función, pues hablábamos de la excreción de exoenzimas hidrolíticas. Los organismos que usan como fuente de energía a proteínas, lípidos, polisacáridos, generalmente excretan enzimas hidrolíticas. Esto es para desdoblar polímeros hasta subunidades más pequeñas y que puedan ser transportadas a través de la membrana. En la mayoría de las bacterias gram positivas se secretan directamente, pero en las bacterias gram negativas, estas tienen que atravesar la membrana externa para que puedan actuar. La cuarta función es la de biosíntesis, y se habla que en la membrana celular ocurre biosíntesis, ya que es aquí donde se van a sintetizar tanto las enzimas y los fosfolípidos que la van a componer. Y por último, la función de los sistemas quimiotácticos. Hablar de sistemas quimiotácticos es hablar de sistemas que actúan como sistemas de atracción y repulsión. En las bacterias Escherichia coli, al menos existen 20 tipos diferentes de moléculas quimiotácticas. Muy bien amigos, dejaremos este video hasta aquí para que en sus siguientes videos hablemos lo que falta sobre estas pequeñas células procariotas. Terminaremos con la pared celular. Les dejaré aquí un poco de la bibliografía donde ustedes pueden consultar toda esta información. Si te gustó el video, pues dale like, dale compartir y puedes comentar aquí abajo. Muchas gracias, nos vemos pronto.